Buenas tardes, hermanos. Un gozo y un privilegio estar nuevamente con ustedes. Hoy tenemos la dicha de terminar con nuestra pequeña serie sobre el libro de Éxodo, comenzando con Éxodo 32. El libro de Éxodo, como hemos estado tratando de explicar, trata con el tema de quién es Yahweh, quién es Jehová. Y la realidad de que Jehová desea morar con su pueblo, con toda la construcción del tabernáculo que hemos visto. Y de manera singular hay un pasaje que nos contesta esa pregunta en el libro de Éxodo. Y es Éxodo 34, 6 y 7, cuando Dios proclama su nombre a Moisés. Y yo quisiera animarles a memorizar esos dos versículos. A veces no animamos mucho a la gente a memorizar la Biblia porque no queremos que se vuelva un rito, como que tienes que hacerlo, no queremos ser legalistas. Y la verdad es que la memorización no nos santifica en sí. Hay muchos judíos que tienen toda la Torá memorizado. Hay muchos católicos que tienen mucha Biblia memorizado y hay muchos cristianos incluso que se jactan de los libros que tienen memorizados. Y esto no es correcto, eso es pecaminoso. Pero también es cierto de que cuando el salmista dice que es bienaventurado el que medita de día y de noche en la ley de Jehová, cuando el salmista dice, he guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti, ¿cómo es de que vas a guardar la palabra en tu corazón si no está primero en tu mente? Entonces yo quisiera animarles. Yo sé que a veces es frustrante como cristianos porque incluso tenemos a veces ideas equivocadas de metas para un cristiano, de que necesito memorizar todo el libro de Romanos y comienzo con el 1:1 y vas y no retienes y tienes que repasar y pasar y tu cerebro no se acuerda. Yo les animo a, obviamente eso sería bueno, ¿no? Pero no necesariamente sentir la presión de memorizar todo y retener todo, sino de memorizar un versículo, por ejemplo, cada día por la mañana y simplemente ir repasando ese versículo, meditando y orando en ese versículo durante el día y luego al final de ese día te despides de ese versículo y la próxima mañana memorizas el siguiente versículo y meditas en otro versículo. Y de esa manera el Espíritu Santo nos está santificando por medio de su verdad. Y entonces pensando en ese texto tan lindo que vamos a ver en esta tarde, Jehová proclama su nombre y dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia en verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y ya que guardas esos versículos en tu mente, que sí requiere repetición, requiere disciplina para repetirlo 10, 20 veces por la mañana, pero luego durante el día tienes el privilegio de estar pensando y meditando en esas verdades. De que Dios, quien quiere revelar su nombre a nosotros, quiere que le conozcamos, lo primero que nos dice, cuando nos está explicando qué tipo de Dios es, que dice Jehová, Jehová, y en Reina Valera dice fuerte, aunque la palabra ahí fuerte probablemente es mejor traducido como Dios. En hebreo se trata de un ser fuerte. Entonces muchas traducciones dicen Jehová, Jehová, Dios. Y luego el primer adjetivo que viene allí es misericordioso y piadoso, o compasivo y clemente, un Dios que quiere dar misericordia y piedad. Y más que meditas y piensas en esa verdad, que es maravilloso. Y a veces tenemos un concepto muy equivocado de quién es nuestro Dios, de que pensamos que es un Dios sanguinario, un Dios en el Antiguo Testamento que quiere aniquilar a la gente.
Pero Dios, cuando quiere decir a su pueblo, su primer atributo, lo primero que quiere decir a su pueblo es de que es un Dios misericordioso. Eso es increíble, eso es hermoso. Y el hecho de tener eso en tu cerebro te ayuda a guardar esa verdad en tu corazón, meditar en el Dios maravilloso que sirves y luego también de orar durante el día. Que Él tenga misericordia de ti, que lo mereces y que es tardo para la ira que tú mereces. Y luego cuando pecas, Él dice que es un Dios que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado. Y pues acudir a ese versículo para decirle, Dios, sé fiel. Tú que dices que eres grande en misericordia en verdad o grande en misericordia y fidelidad. Tú que eres grande para hacer esto, por favor, sé fiel a tu palabra y perdóname. Perdona mi iniquidad, perdona mi rebelión. Yo sé que eres grande en misericordia, pero yo no quiero tentarte porque yo sé que no vas a dejar por inocente al malvado. Tú vas a ser justo, pero ten misericordia de mí. Entonces yo les animo, son 2 versículos, pero 2 versículos tan clave para este libro de Éxodo y realmente para toda la Biblia, que nos dicen tanto acerca de nuestro Dios, la proclamación del nombre de Dios. Y durante la exposición de esta noche voy a estar constantemente regresando a esas 2 frases. Así que traten de pensar en esas verdades, que Dios es un Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia en verdad. Y no solamente, regresando al punto de Éxodo, no solamente nos revela quién es Jehová, no solamente contesta la pregunta de Faraón, ¿quién es Yahweh? Pero también contesta la pregunta grande, el propósito y meta del libro, que es ¿cómo es de que un hombre pecador va a morar con Jehová? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es el que el pueblo de Israel va a habitar con Yahweh, un Dios tan santo? Y vemos las instrucciones en el tabernáculo y qué es lo que debían hacer. Pero la respuesta más grande que todos, la respuesta principal de cómo es de que Dios, Jehová, va a morar con su pueblo, regresa a su carácter. Que Dios va a morar con su pueblo, ¿por qué? Porque Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios que guarda misericordia a millares. Él es un Dios que perdona la iniquidad y la rebelión y el pecado de su pueblo. Y esto, al final de cuentas, es la razón que Él va a morar con su pueblo. Él va a abrir el camino para que Él pueda morar con nosotros. Bueno, un poco de repaso antes de entrar en lo nuevo. En los primeros mensajes, recuerden que dimos el nombre de Yahweh, de que Dios explicó a Moisés de que aunque se había revelado un poquito a los patriarcas de su poder, de que Él era El Shaddai, el poderoso, pero nunca se reveló su carácter inmutable de ser el Dios que nunca cambia, el gran yo soy. Así que ahora iba a cumplir las promesas que hizo a Abraham 430 años después y cumplir su pacto. Luego vimos las maravillas de Yahweh, recuerden con las plagas, el cruce del Mar Rojo, la forma que Dios proveyó maná en el desierto y codornices y todo esto. Luego vimos la instrucción de Yahweh con los 10 mandamientos y cientos de leyes que Dios dio a su pueblo para su bien. Y después de esto, la vez pasada vimos el tabernáculo de Yahweh, que todo apuntaba a Cristo, que va a morar en nosotros por su Espíritu. Y luego, como veremos al final, será nuestro tabernáculo en los nuevos cielos y la nueva tierra. Ahora, en esta última sección, en Éxodo 32 al 40, vamos a ver los 2 pasos que necesitamos tomar para que Yahweh habite entre nosotros. 2 pasos para que Yahweh habite en nosotros. Primer paso es
evitar la idolatría. Evitar la idolatría y segundo paso, admirar su gloria. Evitar la idolatría y admirar su gloria. Y vamos a orar nuevamente para pedir la ayuda del Señor. Padre Santo, te alabamos, damos gracias que eres un Dios tan puro, tan lleno de compasión y misericordia por nosotros. Y oramos que tengas misericordia de nosotros y perdones nuestro pecado. Y que tu Espíritu Santo nos ayude a combatir y pelear, batallar contra nuestro pecado y nuestra idolatría para realmente adorarte y admirarte por todas tus perfecciones. Queremos caminar contigo hoy por medio de tu Espíritu y anhelamos el día en que regresarás por nosotros y caminaremos contigo en una nueva tierra. Pedimos esto para la gloria de Cristo. En su nombre oramos. Amén. Entonces, cuando llegamos a Éxodo 32, nos está tratando con el tema de la idolatría. La idolatría. Dice en el versículo 1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, realmente la impaciencia y la incredulidad de Israel son remarcables. Así somos todos nosotros sin la gracia de Dios. Pero creo que este pasaje requiere un poco de aclaración en términos de la traducción que tenemos. Y es de que varias versiones, por ejemplo, ahí en la palabra dioses, tiene una nota que dice que también podría ser traducido como Dios con mayúscula. La palabra hebrea Elohim se puede traducir como dioses paganos o Dios verdadero. Solamente el contexto termina si se trata de dioses paganos o el Dios verdadero. Y yo creo que la mejor forma de entender lo que está pasando aquí, el tipo de idolatría que estamos viendo aquí, no es de que Aarón, que es un creyente que veremos en el cielo, no es de que un día después del cruce del Mar Rojo, luego se convirtió en un idólatra completo y quiere postrarse delante de los dioses egipcios. No, el pecado de Aarón en este versículo es de que quiere adorar a Yahweh, pero según la religión de los falsos dioses. Quiere crear un ídolo para adorar a Yahweh por medio de ese ídolo. De hecho, recuerden ahí, vean el versículo 4, que dice que Moisés tomó de las manos de ellos ese oro y todo y le dio forma con buril, hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, esos son tus dioses, o se puede traducir, este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Y luego noten, muy importante, versículo 5. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová, no para los dioses egipcios. Aarón quiere adorar a Jehová, pero ¿cómo? A través de un becerro de oro, a través de lo que Dios precisamente les dijo en Éxodo 20 que no debían hacer, representarle con un ídolo físico, postrarse delante de un ídolo que supuestamente representaba a Yahweh. Estaban cometiendo el sincretismo, adorando a Yahweh, pero según la religión falsa. Entonces, ellos quieren representar a Yahweh con un becerro fuerte, majestuoso, poderoso. Pero también, aún peor, vean en el versículo 6, la forma en que combinaron su adoración a Jehová con el paganismo. Dice que al día siguiente madrugaron, ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse.
Y sabemos por la forma que Pablo interpreta este pasaje de que estaban mezclando su idolatría con embriaguez y fornicación. Y la forma que Moisés lo pone allí es eufemismo para el pecado sexual. De que igual que las religiones paganas de su época estaban adorando a Dios por medio de prostitución sagrada. Y sabemos que Dios detesta esto. Y no tenemos tiempo de leerlo, pero en 1 Corintios 10, si quieren verlo después, 1 Corintios 10, versículo 5, dice, no seáis idólatras, versículo 7, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar, no forniquemos como ellos fornicaron. Entonces, tenemos un pecado que Dios aborrece aquí, de que su pueblo está adorándole, supuestamente haciendo una fiesta a Jehová, pero postrándose delante de un becerro de oro y cometiendo fornicación con prostitutas paganas. Esto es feo, esto es terriblemente pecaminoso. Entonces, Moisés en el versículo 10 dice que Dios le había dicho después de ver esto, Dios le dijo, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios está tan enojado que comunica que quiere aniquilar a su pueblo, matar a su pueblo. Y dices, ¿cómo es esto? que Dios no es inmutable. Dios había prometido hacer una nación grande por medio de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué está pasando? Bueno, esto es un antropomorfismo, es lo que lo llamamos en la teología, que Dios está expresándose en términos humanos. Dios no puede cambiar de plan. Dios no puede tener un plan B. Dios sabe el futuro. Dios supo que ellos iban a cometer esta idolatría. Pero Él quiere salvar a su pueblo por medio de la mediación y intercesión de Moisés. Porque quiere mostrar a su pueblo el tipo de mediador, el tipo de intercesión que ellos necesitan. Entonces, Él mueve a Moisés y Moisés suplica a Yahweh y Moisés apela al carácter de Yahweh, apela a su misericordia, apela a su reputación, su nombre. Moisés dice a Dios, ¿qué va a pensar los egipcios si tú matas a tu pueblo ahora? Van a pensar de que tú no pudiste preservarlos. Moisés dice, Dios, piensa en la gloria de tu gran nombre. Piensa en las promesas que hiciste a Abraham, Isaac y Jacob. Y Dios está mostrando, evidenciando el medio que Él salva a su pueblo por medio de un mediador, por medio de alguien que intercede por su pueblo, alguien que apela al carácter y las promesas de Dios. Obviamente esto nos apunta al mejor Moisés, a nuestro Señor Jesucristo, pero también es un ejemplo para nosotros de cómo orar. De que nosotros no pedimos cosas porque queremos recibirlas. Cuando oramos debemos orar según la voluntad de Dios, y la forma que oramos según la voluntad de Dios es apelando a sus promesas, apelando a su carácter. Entonces decimos a Dios, Dios, tú eres el que me dice que si confieso mi pecado, tú eres fiel y justo para perdonarme. Así que perdóname. Sé fiel a tu promesa. Recibe gloria a Dios por cumplir tu promesa. Tú que eres grande en fidelidad, guarda tu promesa. Sé fiel. Entonces, Éxodo 32, 14, Yahweh renuncia la idea de exterminar a Israel. Pero luego Moisés baja de la montaña y cuando él ve con sus propios ojos, lo que Israel estaba haciendo en el versículo 19, cómo estaban danzando cuando ve el becerro de oro,
Moisés no pudo soportarlo. Entonces rompe las dos tablas, hace polvo el becerro de oro y se lo hace beber el pueblo. Y luego llama a los fieles a sí mismo. Se vengan los fieles. ¿Y quiénes vienen? Solamente los de la tribu de Leví. Y les dice en el versículo 27, mata cada uno a su hermano y cada uno a su amigo y cada uno a su prójimo. Y los de Leví son los únicos que amaban la ley de Dios más que a sus hermanos. Y mataron a 3,000 de ellos. Y fue debido a esto que la tribu de Leví fue ordenada como sacerdotes, porque tenían el carácter de cumplir con la palabra de Dios por encima de la gente. Y eso es lo que Dios quería. Fueron los que tomaron la palabra de Dios en serio. Bueno, al día siguiente Moisés regresa al monte para hacer expiación por el pueblo. Y allí en el versículo 31, Éxodo 32, 31, dice que volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráyeme ahora de tu libro que has escrito. Es una afirmación increíble de un hombre, ¿no? Que Moisés prefiere enfrentarse con la ira santa de Dios en vez de ver a su pueblo sufrirlo. Y nuevamente esto apunta a quién. O sea, aquí vemos a Moisés que quisiera hacerlo, que quisiera recibir la ira de Dios en vez de que el pueblo lo reciba. Y en Jesucristo vemos a alguien que no solamente lo quería, sino que lo hizo, que recibió la ira de Dios por nosotros y nos salvó, ¿no? Sufrió para que nosotros pudiéramos salir libres. Entonces, si resumimos este capítulo 32 y nos preguntamos si Dios va a poder morar con su pueblo, si ellos van a poder apegarse a sus instrucciones y vivir en armonía con Yahweh dentro del tabernáculo, el resumen parece que no, que Israel es demasiado idólatra, que Israel es tan pecador y Yahweh es tan santo, tan puro, que parece que nos va a tener que quemar. De hecho, vean el versículo 3 de Éxodo 33. Éxodo 33, 3. Dice, la tierra que fluye de leche y miel, pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. Es decir, Moisés, tú llévalos a la tierra prometida, yo no puedo acompañarlos, porque si voy con ustedes, voy a matar a cada uno de ustedes. Va a ser imposible, entonces mejor me quedo. Son idólatras y yo odio la idolatría. Pero es increíble porque es en ese mismo momento en donde Moisés luego entonces apela una vez más al carácter de Dios. Y es precisamente aquí, en el final de Éxodo 33 y en el capítulo 34, de que Moisés le pide a Dios que le muestre su gloria. Y es algo como incomprensible, algo inconcebible para mi mente, de que que Dios decide revelar y proclamar su nombre y definir el nombre de Jehová, ¿dónde? O sea, ¿cuál es el contexto de Éxodo 34 donde Dios dice, Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira? O sea, ¿cuál es el contexto que Él deseaba revelar esto? El contexto de la mayor idolatría de la historia de Israel. O sea, es el momento en donde los israelitas se están postrando delante de un becerro de oro, que están fornicando con prostitutas sagradas, entre comillas, que Dios luego dice,
Mi nombre es Jehová, Jehová, Dios misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Increíble. Que Dios en medio de ese pecado quiere decir que guardo misericordia a millares, que perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Increíble de que es en el contexto tan feo, tan oscuro de la idolatría más destacada, por decirlo así, de la historia de Israel, el becerro de oro, que luego Dios en este momento decide revelar su compasión, revelar su misericordia, revelar de que Él es un Dios que desea, que se deleite en perdonar pecado, que parte de su carácter, parte de su esencia y naturaleza como Dios es que perdona iniquidad y rebelión y pecado. Una descripción exhaustiva de cualquier tipo de pecado. Y por eso vemos evidencia en la Biblia cuando hombres de Dios pecaron que apelan en esas tres mismas palabras. Por ejemplo, cuando David peca en Salmo 51 y en Salmo 32, apela a esas mismas tres palabras. Perdona mi iniquidad, borra mi rebelión, limpia mi pecado. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios que te deleites en perdonar esos pecados. Entonces, qué invitación a los pecadores, qué invitación para que vengamos a recibir su misericordia. Debemos evitar la idolatría, sí, pero aún cuando pecamos, Dios revela de que Él es maravilloso y grande en misericordia. Bueno, ahora vemos hacia dónde eso debe llevarnos, ¿no? De que evitamos la idolatría, acudimos a Dios por su compasión y misericordia, y eso debe llevarnos a adorar su gloria, a admirarnos de su gloria. Vamos a leer un poco este pasaje, es tan lindo. Éxodo 33, 18. Éxodo 33, 18. Dice Moisés, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Me encanta su osadía. Y Dios le dice que sí. Versículo 19, le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Vamos a hablar un poco de esto. Parece que hay dos personas ahí, ¿no? De que yo proclamaré el nombre de, como que hay un Jehová proclamando el nombre de Jehová. Veremos esto más tarde. Proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Cómo entendemos esta linda explicación, en particular a la luz de la verdad de que Dios es un espíritu invisible? ¿Qué está pasando aquí de ver mi rostro, ver mi espalda? O sea, ¿Dios tiene un rostro? Dios es un espíritu omnipresente. ¿Dios tiene espaldas? No, entonces, ¿qué está pasando? Es otro antropomorfismo, otra manera en que Dios está tratando de comunicar con palabras humanas que podamos comprender, de que el humano simplemente es incapaz de captar y de ver la totalidad de la gloria de Dios, nos consumiría. Es demasiado santo, es demasiado glorioso. No, nos quemaría los ojos. Un autor nos ha dicho, ¿tú crees que ni siquiera puedes ver el sol? ¿Crees que vas a poder ver su creador? Imposible, imposible, es demasiado glorioso. Entonces, con palabras humanas que podamos medio entender,
dice, no puedes verme de frente, sería demasiado. Entonces voy a permitirte ver un poquito, una manifestación pequeña de mi gloria. Me vas a ver de las espaldas. Y esto ilustra una verdad importante en la Biblia, y eso es de que aunque no podemos ver la totalidad de Dios, no podemos conocerle en su totalidad porque Él es un Dios más grande que nuestra comprensión. Pero sí podemos comprender algunas cosas de manera verídica. Sí podemos verle de espaldas y afirmar ciertas cosas de su gloria. Y entonces, en el 34, el versículo 5, dice que Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y noten ahí nuevamente de que al parecer tenemos múltiples personas de Jehová aquí. Porque Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová, y luego Jehová pasa enfrente del que está parado al lado de Moisés. Hay Jehová que descendió de la nube, que está parado al lado de Moisés, que está proclamando el nombre, y luego Jehová pasa enfrente de Moisés. No nos dice qué persona está ahí, qué persona está pasando. Por lo que vemos a lo largo de la Escritura, de las personas de la Trinidad, lo más lógico, en mi opinión, sería de que Cristo está, la segunda persona de la Trinidad, está en forma humana, el que escribió los 10 mandamientos con su dedo, allí al lado de Moisés, y el Padre está haciendo una manifestación de su gloria pasando enfrente de Moisés. Y luego dice, pasando Jehová por delante de él, proclamó el versículo que debes de memorizar: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia en verdad, que guarda misericordia en millares, que perdona la iniquidad, la reunión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, sino que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Y cuál es la respuesta a esa proclamación? Ya que guardas la proclamación del nombre de Dios en tu mente, ¿cuál debe ser tu reacción? ¿Qué es lo que esa revelación de Dios debe evocar en tu persona? Bueno, Moisés nos da un buen ejemplo, ¿no? El hombre más manso de la historia. Dice versículo 8, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Así debe de ser. Apresurarse, inclinarse hasta el suelo, hasta el polvo y adorar. ¿Qué Dios eres? No por la luz que vio, no por los relámpagos, sino por la proclamación, por la verdad de quién es Yahweh, de que es un Dios misericordioso, un Dios piadoso, un Dios que es tardo para la ira. Y nuevamente quiero regresarles a esa idea de que al parecer, por el orden en que Dios define y proclama su nombre, que dice que es misericordioso y piadoso, que es tardo para la ira, como que sí tiene que juzgar. Sí, no puede tomar a ningún malvado por inocente. Sí es justo, pero no es rápido para juzgar. No es rápido para derramar su ira. Él no quiere la muerte del impío, quiere que los impíos se arrepienten y que vengan a la salvación. Es un Dios clemente y compasivo, tardo para la ira. Sí va a juzgar. Y juzga a los hijos a la tercera y cuarta generación, pero guarda misericordia a millares.
como la disposición de su corazón es el de perdonar y de mostrar amor. ¿Sí? Cuando la gente es obstinada y le rechaza, claro, Él los juzga. Y Él es soberano sobre todo y Él es quien escoge. No estoy negando esas realidades bíblicas. Estamos simplemente lidiando con esta definición, esta proclamación del nombre de Dios, de que Él cuando quiere decirnos quién es, nos dice que es un Dios misericordioso y piadoso. Y eso es evangelio. Eso es evangelio. El evangelio no viene en Mateo 1. Eso es evangelio. Nuestro Dios es un Dios misericordioso. Es un Dios compasivo que perdona pecadores como nosotros. Luego Moisés dice, versículo 9. Si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros. Porque es un pueblo de dura cerviz. Y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Y Dios dice que sí. Dios va con ellos. Dios lleva a Moisés al monte. 40 días sin comida, sin agua. Que es un milagro, no puede sobrevivir 40 días sin agua. Y el resto del libro tenemos la afirmación de que los israelitas construyeron el tabernáculo tal cual Dios les había instruido. Una y otra vez la frase, tal como Yahweh les había ordenado. Y luego, cuando llegamos al final de la construcción del tabernáculo, al final del libro en Éxodo 40, vemos en el versículo 34, bueno, comenzando en el verso 32, dice Éxodo, mejor dicho, sí, 40 y 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podíamos entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Entonces ya para el final del libro de Éxodo, construyen el tabernáculo y la gloria de Dios llena el lugar santísimo y vive, mora, habita con su pueblo. Y Él sube una nube cuando quiere moverse y ellos se mueven con Él, luego para y donde Él va, ellos le siguen. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que Dios proclama su nombre, ahora Dios habita en el tabernáculo con ellos. Bueno, solamente quisiera hacer un par de comentarios aquí para terminar. Estoy a la mitad de mi manuscrito aquí, pero voy a tratar de resumirlo. Yo creo que uno de los puntos principales aquí de ver la idolatría de Israel y luego la revelación del nombre de Jehová es de hacer la conexión en nuestras vidas de que hay mucha idolatría también en nuestras vidas, de que nosotros también somos idólatras y tenemos que tener cuidado de esto, de aplicar ese primer punto de evitar la idolatría, evitar el tratar de adorar a Dios a nuestro gusto, a la manera que adoran los dioses de nuestro siglo, de nuestros tiempos. Y nosotros tenemos que apegarnos a la revelación de la Escritura cuando queremos ver quién es Dios. Es tan fácil por las películas que hay en el mundo y las definiciones que hay, tener un concepto de Jesús que es muy erróneo, muy diferente a lo que vemos en la Escritura. Y tendemos a como pensar y errar de un lado y minimizar su santidad, su ira, o sea, borrarlo por completo a veces. O no ver su compasión. Y tenemos que constantemente regresar a la Escritura y meditar en la Escritura para tener un concepto correcto de quién es nuestro Dios, porque solamente así podemos adorarlo debidamente. Tú no puedes adorar a Yahweh con un concepto propio de quién Él es. La única manera de adorarlo
Y admirar a Él es si tienes su propia revelación en tu mente, en tu corazón. Entonces, nosotros tenemos que llenar nuestras mentes con sus perfecciones, con sus atributos, para adorarle por quien es. El segundo comentario es de que si estamos leyendo el libro de Éxodo y no tuviéramos Levítico, Números, Deuteronomio y el resto de la Biblia, si nos ponemos, por decirlo así, en la piel de un lector original, Moisés nos ha dejado en suspenso de qué es lo que va a pasar. O sea, el pueblo ha cometido adulterio, idolatría, Dios los ha perdonado, ahora Dios está morando con ellos en el tabernáculo, y es como que ahora ¿qué va a pasar? ¿Dios va a poder seguir morando con su pueblo? ¿Va a poder seguir así? Y sí, nosotros sabemos el resto de la historia, la respuesta es no, no va a poder. Y vemos cómo el pueblo de Israel tratan el tabernáculo y cómo tratan el arca del pacto. Vemos en pasajes como en 1 Samuel capítulo 4, recuerdan que usan el arca como un amuleto mágico y lo llevan a la guerra y los filisteos lo llevan a su templo de Dagón. Vemos la osadía como gente como Usa que toca el arca y Dios lo mata. Y vemos de que debido a la idolatría de Israel, finalmente la gloria de Dios que llenó el lugar santísimo en Éxodo 34 abandona el templo, el lugar santísimo, en el capítulo 10 de Ezequiel. Y no lo hace rápido. Es un pasaje interesante, no tenemos tiempo de verlo, pero sube y luego espera para ver si alguien notó de que él está abandonándolos y a nadie le importa. Y luego se pone un poquito más lejos, como que extendiendo sus brazos abiertos para ver si alguien quiere que regrese y a nadie le importa. Y finalmente abandona a su pueblo y nunca regresa de nuevo hasta Mateo 1. Cuando Dios hecho carne llega a su mundo y habita, Juan 1:14, hace su tabernáculo entre su pueblo, pero aún así su pueblo no le recibió, sino que le crucificó, ¿no? Le mataron. Y parece entonces de que esto nunca va a funcionar entonces. Dios nunca va a poder habitar. Aun cuando Dios se hace carne y habita entre su pueblo es tan idólatra que Él lo crucifica. Pero eso nos regresa a la proclamación del nombre de Jehová, porque vemos en la muerte, la crucifixión de Jesucristo, precisamente el tipo de Dios que Yahweh es. De que es en la cruz donde vemos esa definición, esa proclamación del nombre de Dios totalmente revelado con precisión. Es en la cruz que vemos de que Dios es misericordioso y piadoso. Es en la cruz que vemos que es tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Es en la cruz que vemos de que guarda misericordia de millares. Es en la cruz que vemos cómo Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y es en la cruz que vemos de que Dios no tendrás por inocente a ningún malvado, sino que visita el pecado de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Por qué? Porque cada pecado del pueblo de Dios fue castigado allí sobre Jesús en la cruz. Entonces tenemos un Dios que es compasivo y quiere salvar y quiere perdonar, y un Dios justo que tiene que castigar el pecado, y es en la cruz que vemos que Dios castigó el pecado en su Hijo para poder mostrar su gracia y su perdón a su pueblo. Increíble, increíble. Y es la forma ahí en la cruz, en la redención, que vemos que Dios abre una manera de luego hacer su tabernáculo con nosotros nuevamente.
de que después de purificar nuestro pecado, después de santificar su pueblo, después de romper el velo que separaba el pueblo de su Dios, después de hacer una ofrenda que nos hizo perfectos para siempre, Él puede enviar su Espíritu Santo para morar en nosotros. Juan 14, Juan 16. Y que ahora Dios habita en nosotros, que somos el templo de Dios. Y así terminamos la vez pasada, ¿recuerdan? De que Dios hace su tabernáculo en nosotros porque el Espíritu Santo mora en nosotros como su templo. Pero quisiera llevarlo hasta el final de la historia, en Apocalipsis 22. Porque a veces como cristianos enfatizamos tanto los aspectos espirituales de la salvación, que Dios mora en nosotros por medio de su Espíritu, que nos olvidamos del propósito final, de la meta final de todo, es de que Dios realmente habite entre nosotros, que camine, que ande con nosotros. Entonces, busquen ahí el final de sus Biblias, Apocalipsis 22. Y aquí vamos a terminar, comenzando en el 21 incluso. Y es interesante de que si hemos estado prestando atención en la Biblia, Adán y Eva comenzaron en el huerto, caminando con Dios. Y recuerden todo el lenguaje allí de un jardín de fruta, de oro precioso, de querubines. Vemos ese todo el lenguaje también en el tabernáculo, en Éxodo. Y luego vemos todo ese vocabulario regresar de nuevo en Apocalipsis 21 y 22. Que estamos volviendo a un mejor jardín de Edén. Dice Apocalipsis 21:3. 21:3. Y aquí el tabernáculo de Dios. Y aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y vemos nuevamente, no hay tiempo para leer todo, pero vemos de nuevo piedras preciosas como hubo en el jardín y en el tabernáculo. Vemos nuevamente oro puro. Vemos nuevamente el árbol de la vida que ha regresado. Y aunque Moisés en el tabernáculo solamente podría ver las espaldas de Dios, Juan nos dice en Apocalipsis 22, versículo 4, de que verán su rostro, lo que Moisés precisamente no pudo hacer. De que nosotros en la nueva tierra veremos el rostro de Dios, veremos a Él en toda su gloria. ¿Cómo es esto? Y es de que seremos elevados a una posición más allá, más alto que Adán y Eva y Moisés. Porque lo que Adán nunca pudo comprender por completo es precisamente el nombre de Jehová. Adán no pudo comprender la compasión y el perdón de Yahweh. Adán en el huerto de Edén, pues Dios pudo haberle dicho, oh, yo soy un Dios compasivo, yo perdono pecado y soy muy misericordioso, pero Adán no hubiera entendido nada de esto. Porque sin el pecado no puede haber perdón. Sin llegar a ser mendigos no puede haber compasión y clemencia. No es hasta estar en la nueva tierra que nosotros vamos a ver el rostro de Dios y verle en toda su magnificencia, verle en toda su gloria. Vamos a admirarle por todo lo que es, en todos sus atributos. Y nosotros también vamos a llegar a ser como Él, ser santificados como Él. Nosotros también vamos a ser tardos para la ira, compasivos, piadosos. Y así vamos a poder caminar con Dios en perfecta comunión. Dios va a lograr su meta, ¿no? De poder caminar con un pueblo puro y santo, que no solamente entiende quién es Él, pero llega a ser a su imagen. Maravillosa verdad que vemos aquí en Éxodo
y que hemos desarrollado en el resto de la Escritura. Nuestro deber en este momento hasta ese día es evitar la idolatría y admirar su gloria todos los días de nuestra vida. Vamos a terminar en oración. Padre, qué maravillosa es tu verdad, que nos revela que eres un Dios tan admirable. Y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a matar nuestra idolatría, guardar tu palabra en nuestra mente para admirarte en nuestros corazones. Para tu gloria te lo pedimos. Amén.